Sí, bueno, entonces, como bien les he venido explicando, es importante por esa razón repasar la anatomía respiratoria, porque entendiendo esta anatomía vamos a poder comprender cada uno de los procesos mecánicos de la ventilación y así, a su vez, también entender cómo nace todo este proceso que finalmente permite la oxigenación de nuestros tejidos. Dentro de la anatomía respiratoria sabemos que el sistema respiratorio es un grupo de órganos que en sinergia van a funcionar para permitir el proceso de intercambio gaseoso. Estos pues se van a dividir en vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores. Además de eso también alguien dejó Doctora Elvira, ¿podría por favor silenciar su micrófono? Ya listo, ya la puse. Gracias. Vías aéreas superiores, como les decía, vías aéreas inferiores, además de que también va a ser pulmones y la caja torácica, además de también de la red del sistema nervioso central que va a controlarla. Dentro del primer eslabón, las vías aéreas superiores, vemos de que esta va a estar constituida inicialmente por dos cavidades, una cavidad que se llama cavidad nasal y otra cavidad que se llama cavidad bucal. Claramente vemos aquí que la cavidad nasal es mucho más grande que la cavidad bucal. Por esa razón, la cavidad nasal es la vía preferible para el ingreso del aire que pues nos va a ayudar a iniciar el proceso de intercambio gaseoso. Además de eso, además de tener una mayor capacidad para captación de volumen de aire, esta estructura, ¿sí?, que se encuentra aquí en los cornetes y sobre todo en toda la región mucosa de la cavidad nasal, van a estar constituidas por una red vascular amplia, sobre todo a nivel mucho más proximal al ingreso, pues, o al nacimiento de los orificios nasales. Ese plexo que se encuentra ahí venoso se va a llamar plexo de Kieselbach. ¿Para qué va a servir este plexo? Este plexo principalmente se va a encargar de la humidificación y además de eso del calentamiento de ese aire. Recordemos que el aire ambiente, a pesar de que estemos aquí en Cartagena, es un aire que en condiciones normales se encuentra a una temperatura superior a la del cuerpo. Por esa razón este plexo, a partir también del paso a través de los cornetes, va a acondicionar y a purificar ese aire que va ingresando, uno, y dos, además de eso va a calentarlo. Una vez ya el aire pase por allí, ¿sí?, por los cornetes y pase por toda esta área, va a entrar un segundo segmento de la vía aérea superior, la faringe. La faringe va a estar constituida por una nasofaringe, que va a ser la estructura que comunica la cavidad nasal con la faringe, una bucofaringe que va a comunicar la cavidad bucal con la faringe, y otra que es la hipofaringe o laringofaringe, también la que va a comunicar la faringe con la laringe. Dentro de esta estructura se van a encontrar tanto órganos que van a participar en el proceso de digestión como en el proceso de respiración. Y lo vital acá y lo importante acá es que se da reconocimiento de una estructura que es la que permite y delimita qué cosas van a ir hacia el aparato digestivo y qué cosas van a ir hacia el sistema respiratorio. Esa estructura se llama epiglotis, ¿sí? Ese va a ser el límite inferior de la hipofaringe. A partir de ahí, de la epiglotis, va a salir esta otra estructura, laringe. La laringe es una estructura que se continúa con la faringe y en ella se van a contener diferentes grupos de cartílagos que van, además de darle la estructura a la tráquea, que es el conducto que sigue ya después de las cuerdas vocales, van a permitir tener la movilidad y el sostén también de los ligamentos, que a su vez van a ayudar al proceso tanto de fonación como también durante el proceso de respiración. Entonces, otro de los componentes importantes ya sería las vías respiratorias inferiores. En estas vías respiratorias inferiores vamos a reconocer principalmente dos zonas, ¿sí?, para denotarlo de esa manera. Va a ser la vía aérea de conducción y la zona respiratoria. Esto es una clasificación sobre todo funcional o fisiológica, porque estructural,
reconocemos que va a estar constituida por la tráquea, los bronquios principales, bronquios segmentarios, subsegmentarios, y bueno, ya después de ahí toda la red de bronquios que son macroscópicamente visibles hasta llegar a los bronquios terminales, ¿no? Posteriormente a eso, vemos de que los bronquios terminales, que van a pertenecer esta tráquea, bronquios principales, bronquiolos y bronquios terminales a la primera zona, que es la zona de conducción, que a su vez son los que van a representar al conocido espacio muerto, que es el primer concepto de importancia durante el proceso de fisiología respiratoria. Espacio muerto, ¿sí? No se los olvide esa palabra. Y ya después se continúan los bronquiolos terminales con los bronquiolos respiratorios que nacen a partir del bronquiolo 17 en adelante hasta el 19, porque desde ahí ya hacen los conductos alveolares que van hasta la subfamilia 22. Finalmente, los sacos alveolares que ya van a ser la última, red alveolar que van a ser, o red de este árbol traqueobronquial que van a ser. Esto se divide por generaciones y son los que están designados en esos números, ¿no? Generación 0 es tráquea, generación 1 bronquios principales, 2 bronquiolos segmentarios, 2, 3 y 4, ¿no? A partir ya del 5 están los bronquiolos terminales hasta el 16 y posteriormente a eso ya, como vemos acá, las siguientes generaciones. Acá, ¿cuál es la importancia? La importancia acá es que, ¿por qué se vienen estas dos zonas? Porque la zona de conducción únicamente va a ser la zona que va a permitir el tránsito del aire que va a ingresar al cuerpo y se va a encargar principalmente este espacio muerto de la humidificación de ese aire que va entrando. Es decir, todo este conducto que está ahí únicamente va de la conducción y además de eso la humidificación de todo este aire. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ese aire llegue a esta zona, que se llama zona respiratoria, que es la zona que además de estar adecuadamente perfundida, va a estar adecuadamente ventilada, a diferencia de esta zona que se encuentra desde la generación 19 hacia arriba. Porque esta zona, a pesar de que está bien ventilada, es decir, que pasa aire por ahí, está pobremente perfundida. Razón por la cual no va a participar en el proceso fisiológico denominado hematosis o intercambio gaseoso. Por esa razón, el espacio muerto, vamos a reconocer que es de dos tipos, o se va a subdividir un espacio muerto anatómico y un espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico es el que comprende desde la generación 0 hasta la 16. ¿Sí? Y el espacio muerto fisiológico es el que va a comprender, además de esta zona de conducción, va a comprometer los bronquiolos respiratorios que están pobremente perfundidos. Es decir, a pesar de que son áreas bien ventiladas que llegan, van a estar pobremente perfundidas. Razón por la cual no van a participar en el proceso de intercambio gaseoso, lo cual también, a pesar de que son profundos estos bronquiolos y de cierta forma u otra van a participar en el proceso de intercambio gaseoso, finalmente no producen la hematosis y pertenecen a este espacio muerto, que bueno, a partir de aquí ya se conoce como fisiológico. Entonces, anatómico, este segmento de acá. Fisiológico, todo esto de acá. Ya estas dos áreas que encontramos acá van a ser los conductos alveolares y los sacos alveolares. Bien sabemos que los sacos alveolares van a estar constituidos por un área parenquimatosa, un área vascular y un área linfática. El área parenquimatosa va a estar representada por los sacos alveolares y además de eso por la barrera alveolo capilar, capilares, ¿no? Que se encuentran acá en la parte de abajo. La parte vascular va a estar representada tanto por la arteria pulmonar como por las arterias bronquiales. Una de ellas va a participar en la zona nutricia o nutrir a los alveolos y la otra en el proceso de intercambio gaseoso. Y la parte ya linfática va a estar constituida por los conductos alveolares, que son los que van a ayudar a la eliminación de productos no deseados en esta barrera. Se estima que aproximadamente existen 300 millones de alvéolos, lo cual supone que aproximadamente hay unos 280.000 millones de capilares, y a su vez esto nos da un resultante de una superficie de intercambio gaseoso de al menos unos 100 metros cuadrados. Si nos damos cuenta, esta área es mucho más grande que esta, a pesar de que son estructuras mucho más grandes. Por esa razón, el volumen que hay en el espacio muerto, o que pasa en el espacio muerto, se estima aproximadamente en 250 ml, mientras que en la zona respiratoria se alcanza un aproximado
de entre 2.5 a 3 litros. Y esto lo da por esta alta superficie de intercambio. Otro de los componentes importantes a saber, bueno, es la barrera alveolo capilar, la cual, bueno, vamos a encontrar al alveolo que va a estar constituido por dos tipos celulares, un neumocito tipo 1, un neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 participa sobre todo en la estructura del alveolo. Neumocito tipo 2 participa no solo también en la parte estructural, sino que también en la parte funcional, teniendo en cuenta que es la que produce la sustancia surfactante, que es la que confiere la propiedad de tensión superficial a esta estructura, la cual va a impedir la unión de las moléculas de agua para que el alveolo no colapse. Y ya por esta otra parte, la parte vascular, la cual encontramos a los capilares, que bueno, dentro de ellos finalmente lo que van a ver es glóbulos rojos, y que vamos a darnos cuenta que la distancia que existe entre capilares y alveolo es microscópica, razón por la cual el proceso de intercambio gaseoso que se da entre estas dos estructuras es por difusión, teniendo en cuenta que, como nos damos cuenta, las paredes son muy delgadas y la cercanía es casi que íntima. Así que los gradientes que se dan aquí, ¿sí? No va a ser por oleada, como lo dice en la literatura, sino que por el contrario va a ser por difusión. Oxígeno, CO2, todo eso va a pasar por difusión. Ya dentro de la parte ya estructural encontramos a los pulmones. Encontramos que los pulmones van a estar constituidos por dos, van a ser dos, ¿no? Un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. El pulmón derecho va a subdividirse por unas cisuras, una oblicua y otra horizontal, que a su vez va a distinguir tres lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior, mientras que el pulmón izquierdo va a estar constituido únicamente por dos lóbulos porque va a estar únicamente dividido por una fisura, que es la fisura oblicua. Esto va a ser el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Sobre el lóbulo superior nace una tercera estructura que se describe de manera muy común, que es la língula, que se dice que es el tercer lóbulo, o el lóbulo no formado del pulmón izquierdo, teniendo en cuenta que sobre esta área reposa el corazón y bueno, aparentemente no permitió que creciera, ¿no? Es lo que se tiene establecido de la língula. ¿Qué es importante reconocer en los pulmones? En los pulmones es importante reconocer que estos se encuentran subdivididos en diferentes segmentos, que son los reconocidos segmentos pulmonares. Cada uno de esos segmentos va a estar irrigado y ventilado de manera independiente, ¿sí? Pero ojo, esta separación no va a ser total, va a ser una separación que va a ser parcial. ¿Por qué? Porque microscópicamente, como nos vamos a dar cuenta más adelante, estos segmentos pulmonares van a estar interconectados a partir de unas canículas, de unas ultraestructuras que van a permitir la comunicación entre un alveolo y otro, entre un conducto alveolar y otro, lo cual va a permitir que en caso tal de que uno de estos segmentos colapse, otro segmento paralelo a él permita que vuelvan nuevamente esos alveolos a rellenarse. ¿Sí? Vemos que el pulmón derecho va a estar constituido por todos estos segmentos y el pulmón izquierdo va a estar constituido por todos estos segmentos. Otra de las estructuras que participan en el sistema respiratorio es la pleura. La pleura, como toda estructura que rodea, ¿sí? Como toda membrana que rodea un órgano sólido, va a estar constituida por una membrana visceral y una membrana parietal. La membrana visceral es la que se encuentra en íntima relación con el órgano, en este caso el pulmón, y la parietal es la que se encuentra en íntima relación con la membrana de la caja torácica. Entre cada una de estas pleuras va a existir un líquido, que este líquido va a denotarse o llamarse como líquido pleural. En condiciones normales de 0.1 a 0.2 ml por kilogramo, más o menos unos 15 mililitros es lo que hay en ese espacio, y que precisamente este líquido es lo que nos va a permitir que los pulmones se encuentren suspendidos en la cavidad torácica. Que es un concepto muy importante, porque precisamente este espacio va a generar una presión negativa, que esa presión negativa va a condicionar y participar durante el proceso de inspiración y expiración. Y finalmente encontramos a la caja torácica. La caja torácica, bueno, como bien lo vemos, va a ser una estructura formada por una área ósea y un área muscular. La área ósea, esternón y además de eso las costillas.
y el área muscular, que funcionalmente separamos dos grupos musculares, músculos inspiratorios y músculos expiratorios, que ahora más adelante veremos la importancia de ellos. Ahora bien, repasando la anatomía pulmonar y algo de histología también, ya vamos a adentrarnos al tema principal de nuestra revisión el día de hoy, ¿cuál es ventilación pulmonar? La ventilación pulmonar es definida como la movilización de aire entre dos compartimientos, en este escenario, la atmósfera y el alveolo. Para que se dé ese proceso, la ventilación pulmonar se divide en dos fases. Una primera fase que es la fase inspiratoria, la cual va a estar regulada por estos tres grupos musculares, unos productores de fase, otros facilitadores de fase y unos accesorios de fases, que son los que van a permitir el ensanchamiento de la cavidad y a su vez también la distensibilidad de los pulmones. El diafragma y los músculos intercostales externos son los que en conjunto permiten que el proceso de inspiración se da. El diafragma en un 70% y los intercostales externos en un 20%. Esto quiere decir que si el diafragma está lesionado, no tenemos nada que hacer con el paciente. Y es un punto importante a resaltar. Si nosotros ocasionamos iatrogenia a este músculo, nuestro paciente no va a poder iniciar el proceso ventilatorio. Es por eso la razón de la importancia, o es por eso la importancia de que al momento de utilizar relajantes neuromusculares en nuestros pacientes ventilados, no podemos utilizar una dosis supraóptima a la que se pretende, sino que por el contrario debe ser regularizada, porque la utilización de relajantes musculares a largo plazo ocasiona daño en estos músculos, a tal punto en que producen incapacidad para que ellos puedan cumplir con su función y por tal razón bloquean el proceso inspiratorio. Ya otros músculos que funcionan o participan en la inspiración se encuentran en los facilitadores de fase, que todos los músculos a nivel de cuello, ¿no? Que son los que permiten que se dé la apertura adecuada de la tráquea, y los accesorios de fase, que son los que participan durante procesos de respiración forzada. Durante la expiración, lo que se pretende es que nuevamente la cavidad torácica se devuelva a su estado basal. Es por esta razón que vemos que no van a haber músculos productores de fase, porque esta fase va a ser una continuación de la fase inspiratoria, y el trabajo respiratorio que ya se hizo, la energía que se gastó en la inspiración, va a ser la resultante para que esta fase se dé. Por esa razón no necesitamos músculos productores de fase, ¿sí? Sin embargo, sí algunos facilitadores que son los que nos van a permitir que se dé una compresión torácica para que de esa manera se libere, se aumente un poco la presión a nivel intrapulmonar. Y los accesorios que son los que participan durante el proceso también de respiración forzada. Ahora, ante todo esto nos vamos a preguntar algo. ¿Será únicamente que este proceso mecánico mediado por los músculos son los que van a permitir que se dé todo el proceso de intercambio gaseoso y de ventilación pulmonar? ¿Sí? Que se sustrae en esta primera pregunta. ¿Cómo la contracción muscular es capaz de producir la movilización de aire desde la atmósfera hacia los alveolos? ¿Será únicamente nada de eso por un proceso mecánico o habrá algo más? La segunda cuestión que tenemos que plantearnos es si no existen músculos productores de la aspiración, ¿cómo se genera el gradiente de presión para que la fase expiratoria se produzca? Acá ya hablamos de algo importante, ¿no? Gradiente de presión, ¿sí? Que vamos a estar más adelante y van a saber a qué me estoy refiriendo con esto. Para responder la primera cuestión, como les digo, además de haber un componente mecánico, ¿sí? Explicado por los músculos, por cómo los músculos funcionan, también hay un componente físico. Es por eso, físico relacionado con los gases, ¿no? Es por eso que entramos a validar esta primera ley, que es la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley lo que establece es que en condiciones de temperatura constante, ¿sí? Que es el igual, el volumen y la presión de un gas contenido en un recipiente va a ser inversamente proporcional a la presión y el volumen de otro gas contenido en otro recipiente. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué me está diciendo el doctor Gerald con esto? Bueno, en términos mucho más prácticos y fáciles, cuando el volumen en un recipiente cambia, la presión en otro recipiente cambia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder regularizar las concentraciones de aire en un recipiente y otro, ¿sí? Cuando la presión de un recipiente cambia o aumenta, por ejemplo, el volumen del otro recipiente disminuye. Son inversamente proporcionales, ¿sí?
qué esto es importante? Porque esto en condiciones normales sería la cavidad torácica con los pulmones y todo, ¿no? Acá lo que vemos es que en condiciones de reposo, los pulmones y la atmósfera se encuentran a una presión igual. Recordemos que la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no?, es de 760 milímetros de mercurio. Esta presión la dan la sumatoria de las diferentes presiones parciales de los gases que se encuentran en el aire: oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, ¿no? Ante esta presión de 760 milímetros de mercurio, vemos que en los pulmones se encuentran conteniendo una misma presión. ¿Pero por qué? Porque existe una vía comunicante. Cuando existe una vía comunicante entre un recipiente y otro, la presión de un recipiente es igual a la del otro. Por esa razón, en condiciones de reposo, la presión en la atmósfera es la misma que dentro de los pulmones, en reposo. Pero ¿qué pasa? Que cuando cambia la presión en este recipiente, según la ley, ¿sí?, que vamos a estar repasando, si cambia la presión en este recipiente, ¿qué va a pasar en el otro recipiente? En el otro recipiente lo que va a pasar es una modificación del volumen. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si, por ejemplo, se produce el proceso de inspiración y con ello en los músculos, ¿sí?, el diafragma y los intercostales externos, hacen que la cavidad torácica se expanda, la presión dentro de los pulmones va a disminuir, lo cual va a condicionar que se genere esto, un gradiente de presión. El gradiente de presión es lo que va a permitir que un volumen X desde una atmósfera o desde una presión mayor pase ese volumen hacia una presión menor. En este escenario, fíjense que la atmósfera es de 760 milímetros de mercurio y acá a nivel de los pulmones ya es de 755, porque tras la inspiración o tras la utilización de los músculos permitió que la cavidad torácica se abriera y de esa manera disminuyó la presión a nivel intrapulmonar. Ese gradiente de presión es lo que permite el pase del aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Sin embargo, frente a esto, vamos a hacer el siguiente análisis. En condiciones de reposo sabemos que la presión atmosférica va a ser igual a la presión alveolar, pero en condiciones de inspiración ya la presión atmosférica va a ser mayor que la alveolar, lo cual se genera un gradiente y ese gradiente es lo que va a permitir la entrada de aire, ¿cierto?, desde la atmósfera hacia el alveolo. Sin embargo, no solo este gradiente que se genera, este gradiente negativo que se genera tras iniciar el proceso de inspiración, va a ser el único que va a participar en el proceso. Existe otra presión adicional, que recuerden, y yo se las había dicho al inicio, que es la presión pleural. Recuerden que las pleuras no se encuentran unidas unas con otras del todo. Hay un espacio, ¿sí?, y ese espacio va a tener un líquido. Ese líquido, en condiciones normales, va a estar intercambiándose cada segundo a partir de unas bombitas de succión. Esas bombitas de succión van a generar una presión interna de ese espacio. Aproximadamente esa presión es de menos 5 centímetros de agua a nivel basal, en reposo. Es decir, el pulmón, además de tener una presión alveolar, que esa presión alveolar en reposo va a ser igual a la atmosférica, va a tener una presión pleural, que esa presión pleural ya de base es negativa y es la que no permite, bajo ciertas circunstancias, que tampoco el alveolo colapse. Pero ¿qué pasa? Que cuando hace el proceso de inspiración, ¿sí?, como hay un cambio de presión a nivel alveolar y hay una expansibilidad de los alveolos, también este espacio se va a ir reduciendo, lo cual genera un aumento de esa presión negativa, suponiendo una presión aproximada de menos 7.5. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque como vemos, hay una sumación de presiones negativas. Y cuando hay sumación de presiones negativas, el gradiente que se produce a nivel intrapulmonar va a ser superior al externo, superior al de la atmósfera, razón por la cual va a condicionar a que ingrese mayor volumen de aire. En este sentido, vemos que en condiciones de reposo, la presión atmosférica y alveolar van a ser iguales, pero ojo, la presión alveolar siempre va a ser mayor a la pleural, y eso es lo que no va a permitir que se dé un colapso alveolar a este nivel, ¿sí? Lo otro es que ya en condiciones de inspiración, la presión atmosférica va a ser superior a la alveolar y la alveolar va a ser superior a la pleural. Esta triple regulación es lo que va a condicionar que entre el aire sin colapsar el alveolo. Como nos dimos cuenta, el proceso de inspiración, ¿sí?, va a estar continuado, el inicio va a haber una presión atmosférica cero, una diferencia de cero. Sin embargo, ya
cuando se da el proceso de aumento de los diámetros anteriores y laterales del tórax, va a generar una presión negativa sumada a la presión negativa de la presión pleural, y esa presión es la que va a generar el ingreso del volumen que se va a inspirar. Una vez ya se llega a un nadir o se llega a ese punto máximo de expansibilidad tanto del tórax como de los pulmones, inmediatamente la presión va a caer y va a retornar otra vez a su punto inicial. En ese momento, cuando ya la presión nuevamente vuelva a ser la presión pleural, recordemos, vuelva a ser igual a la atmosférica, es decir, que la diferencia sea de 0, ahí se da la finalización de la inspiración. Como nos damos cuenta, este proceso es un proceso activo porque requiere de trabajo, requiere de gasto de energía. ¿Por qué? Porque requiere que los músculos se abran, se genere un proceso de contracción muscular. Por esa razón, definimos que el proceso de inspiración es un proceso activo. Acá, dentro de esta curva, que es una curva de volumen-presión, vemos que ante una presión, ante un volumen, perdón, que va entrando, ¿sí?, de 500 ml aproximadamente, va a haber una presión negativa que va a permitir que ese volumen ingrese. Lo cual va a estar determinado por una presión alveolar y una presión pleural. Entonces aquí vemos que existe un nuevo concepto, que es la presión transpulmonar. ¿Qué es la presión transpulmonar? La presión transpulmonar va a hacer la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. ¿Por qué va a ser importante esta presión transpulmonar? Porque esta presión transpulmonar va a ser un predictor de la distensibilidad pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor sea la presión transpulmonar, más distensible va a ser mi pulmón. Por esa razón, en pacientes en los cuales la distensibilidad se afecta, obviamente la presión transpulmonar se va a ver comprometida. Y un predictor de distensibilidad en nuestros pacientes es la medición de la presión transpulmonar. ¿Sí? Bueno, aquí es lo que les dije, ¿no? Entre mayor sea la presión transpulmonar, mayor es el volumen inspiratorio. Entonces, para continuar con la gráfica que teníamos, aquí ya al final de la inspiración, recordemos, se regularizó ambas presiones, atmosférica alveolar, y sin embargo la presión pleural no cae, se mantiene. ¿Sí? ¿Por qué se mantiene? Porque todavía la presión que se generó en este espacio imaginario se perpetúa, teniendo en cuenta que la succión todavía se encuentra para evitar el colapso alveolar. Entonces, sabemos que la presión transpulmonar es la diferencia entre una presión y otra. Al momento de reemplazar valores, encontramos que presión alveolar es igual a 0, menos 7.5, recordemos, menos y menos da más, nos da una presión transpulmonar de más 7.5. ¿Qué nos quiere decir esta presión transpulmonar de más 7.5? Yéndonos a esta gráfica de presión-volumen nuevamente, nos damos cuenta que ante una presión de más 7.5 nos va a permitir que un 60% aproximadamente del volumen de la capacidad pulmonar total que requiere una persona va a ingresar a ese pulmón, teniendo un nadir o punto máximo de 10 centímetros de agua, este pulmón en específico, de presión transpulmonar, en donde se supone que ya a 10 centímetros de agua de presión transpulmonar ese pulmón no puede distenderse más. ¿Por qué no puede distenderse más? Bueno, ahí es en donde entramos a esta ley o esta propiedad del pulmón, la cual va a estar mediada por estas dos ultraestructuras, el colágeno y la elastina, los cuales son unos componentes del pulmón que le va a permitir de manera respectiva la distensibilidad pulmonar, en el caso del colágeno, y la elasticidad pulmonar, en el caso de la elastina. ¿Sí? De manera integrada, ellas participan en este proceso. Ahora, ¿qué es la distensibilidad pulmonar? Entonces vemos que la distensibilidad pulmonar se va a comportar como esa propiedad que tiene el pulmón de poder modificar su volumen cuando se le aplica una presión X. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos damos cuenta, cuando existe un gradiente de presión en la vía aérea, el pulmón va a expandirse, ¿sí? Y esto va a estar en íntima relación, lo cual va a finalmente darnos que entre mayor sea la presión que le demos a ese pulmón, mayor va a ser el volumen que él va a poder ingresar. ¿Sí? Entonces, de manera de fórmula, bueno, vamos a ver qué va a ser la diferencia entre la delta de volumen sobre delta de presión. En condiciones normales, la distensibilidad pulmonar va a ser igual a 200 ml por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. En este caso, por ejemplo,
la presión transpulmonar es de 7.5 por 200, eso daría aproximadamente 1600. ¿Qué nos da a decir eso? Que este pulmón, para no poder causarle un volutrauma, porque después de ahí, después de 1600 ya no puede distenderse más, tenemos que tener presente que ese es su tope máximo para poder ingresar de volumen a nuestro paciente. Ya recordemos que esto es volumen total, ¿sí? Volumen total. A partir de aquí reconocemos entonces los otros tres conceptos: distensibilidad estática, dinámica y específica. Distensibilidad estática. La distensibilidad estática va a ser definida como el cambio de volumen pulmonar debido a la aplicación de una unidad de presión, ¿sí? En otros términos, lo que nos vamos a dar cuenta es que la distensibilidad estática va a ser determinada por el volumen tidal expirado y además de eso también por la presión meseta inspiratoria. Esta medida se denomina estática cuando la medición se realiza en una ausencia de flujo, que bueno, eso en términos para entender de una manera mucho más práctica, recordemos que el flujo pues va a ser el aire que se va a entrar a los pulmones, y que este flujo pues va a ser de tres tipos que más adelante vamos a estar revisando. Y cuando no existe realmente este flujo, o sea, cuando no hay esa entrada de aire, ahí es en donde se va a poder medir la distensibilidad estática, es decir, en condiciones de reposo del pulmón. La distensibilidad dinámica ya es la distensibilidad que se produce cuando existe flujo, es decir, cuando entra el aire, ¿sí? Entonces, esa distensibilidad dinámica del pulmón va a ser el cambio del volumen del conjunto torácico-pulmonar, es decir, de la cavidad torácica, músculos, huesos, todo eso, por cada una de las unidades de presión aplicada. No solo los músculos, sino que inclusive también los pulmones. Como les dije, esta capacidad, esta distensibilidad dinámica, pues va a estar condicionada por el flujo. Y su fórmula va a ser VT inspirado entre la presión inspiratoria máxima. Y finalmente la distensibilidad específica, la cual la que va a establecer, lo que nos va a decir, hombre, que la distensibilidad de un pulmón va a depender a su tamaño. No es lo mismo un pulmón de un adulto, ¿sí?, que puede llegar a captar hasta 1 litro, que un pulmón de un neonato que puede llegar a captar hasta 0.16 litros. Pero ojo, aquí se genera un concepto importante. Y es que a pesar de que los volúmenes o las capacidades de volumen sean específicas para cada uno de los grupos, la presión, si se dan cuenta, aplicada en cada una de estas situaciones va a ser la misma. Y eso es lo que nos va a condicionar o lo que nos va a permitir que ese pulmón se pueda distender de una manera adecuada. Porque si se dan cuenta, a final ya de todos los números que ahí están echados, fíjense que a este paciente que le aplicamos un litro de volumen, finalmente su distensibilidad específica al final fue de 0.2 litros por centímetro de agua. Al igual que el recién nacido, que a la misma cantidad de volumen se le aplicó una presión de 5 y la misma distensibilidad va a guardarse, o esa misma proporción se va a guardar, ¿sí? Bueno, entonces, eso es con relación a la inspiración. Ya el proceso de expiración es un proceso denominado fisiológicamente como pasivo. ¿Por qué? Porque, como nos damos cuenta, durante el proceso inspiratorio se va a generar una fuerza que va a permitir dos eventos importantes, que va a ser el ingreso de un volumen, que en este caso son 500 ml, y una presión negativa que va a permitirnos el ingreso de ese volumen, que en este caso sería caída de presión alveolar y caída de presión pleural. Sin embargo, para que el proceso de expiración, además de eso, además de que la presión intraalveolar sea atmosférica nuevamente, ¿sí?, que otra vez se regularice, fíjense que aquí al inicio es de 0 y aquí al final otra vez es de 0, lo que les expliqué, el volumen intrapulmonar debe ser superior al volumen en reposo. El volumen intrapulmonar al inicio era de 0 y ahora acá en reposo, ya después del proceso de inspiración, es de 500, ¿sí? Y la tercera condición es que los músculos de la inspiración ya estén en proceso de relajación, es decir, que su máxima distensibilidad se dio y ahora van a cumplir con la otra propiedad pulmonar que se llama elasticidad, que vamos a explicarla a continuación. Una vez se den estas tres condiciones, el proceso de expiración se da fácilmente, porque como les digo, es un proceso pasivo. Al momento en que se relajan los músculos de la inspiración, el volumen inmediatamente sale. ¿Y cómo sale? Porque hay un cambio también en este gradiente de presión. Si se dan cuenta, hay un aumento tanto de la presión alveolar como también de la presión pleural y a su vez de la presión transpulmonar. Entonces, vemos que para que se pueda producir ese
aumento de la presión a nivel intrapulmonar, que en este caso fíjense que fue aproximadamente 5 milímetros de mercurio, a diferencia del atmosférico, además de darse este proceso que se llama elasticidad pulmonar, también se debe dar y se da de manera automática esta otra condición que se llama tensión superficial o fuerza de atracción. ¿Sí? Vamos a explicar en primera instancia la elasticidad pulmonar. La elasticidad pulmonar es la propiedad de todo cuerpo elástico, si cualquier cuerpo elástico, hasta un balón tiene esa propiedad, en donde establece que a una unidad de longitud X, ese cuerpo se va a estirar. Finalmente, hasta cuando él ya llegue a su máximo punto de elasticidad o de distensibilidad. Ya cuando él llegue a ese punto de máxima distensibilidad, automáticamente ese cuerpo elástico lo que va a hacer es retornar a su estado inicial. Ese retorno a su estado inicial se explica a partir de la ley de Hooke y ese fenómeno se llama rebote elástico. ¿Sí? El rebote elástico va a ser ese retorno a su estado del cuerpo elástico al cual fue sometido a una presión que lo hizo ensancharse. A partir de ese rebote elástico se genera una primera presión positiva, que esa presión positiva va a suponer o va a representar mucha importancia dentro de la presión intrapulmonar porque es la que va a permitir que el gradiente de presión a nivel intrapulmonar sea mayor que el atmosférico. La otra presión que va a surgir va a ser la de la tensión superficial. Recordemos que la tensión superficial va a ser esa fuerza de atracción que generan dos moléculas de agua o que generan a nivel general las moléculas de agua para no vincularse a otro tipo de moléculas. En este ejemplo claro que vemos, ¿sí? Que más de uno lo hemos visto, ¿no? Los mosquitos suspendidos encima del agua, esto es tensión superficial. ¿Sí? Estas moléculas de agua están lo suficientemente, digamos, conectadas que no permiten que las patitas del mosquito puedan atravesarlas, lo cual genera esta sensación como si el mosquito estuviera flotando, pero no es así. ¿Sí? Es porque están lo suficientemente coaccionadas y esa presión que ejerce el mosquito no permite que se venza esa presión que hay entre esas moléculas de agua. A nivel alveolar, esto se explica. ¿Sí? Doctor Gerald, qué pena, si podría ahí hacer una anotación. Sí, adelante, doctor Hernán. Bueno, en la diapositiva anterior, con lo de la tensión superficial, como pasó una anotación ahí, no sé si yo tenía entendido, pero lo que he leído acerca de la tensión superficial es la misma tensión a la que está expuesto el epitelio en piel. Esa tensión superficial está otorgada sobre todo por la presión atmosférica. La tensión superficial responde a la presión atmosférica que ejerce la misma atmósfera sobre el líquido. Y lo que busca es que en su superficie se estabilice la sustancia para que no se sustancia, como tú bien lo dijiste, a otra sustancia, pero está blindada por la misma presión atmosférica. Por eso nuestro epitelio es cilíndrico simple estratificado, aplanado por la misma presión atmosférica. No sé si podrías ahí aclararnos ese concepto un poquito. Vale, perfecto. Sí, de hecho iba a continuar con eso. Les ponía esta comparación para que, digamos, de manera natural viéramos cómo se da el proceso de tensión superficial, pero a nivel alveolar, que es justamente lo que iba a explicar, dentro del alveolo, además de que está constituido por un epitelio, ¿sí? Que hay neumocitos tipo 1 y tipo 2, además de eso, existen ciertas moléculas en su interior. Esas moléculas, las que más vamos a encontrar va a ser oxígeno, CO2 y... Oye, ¿vas a hacer una prendida ahí? ¿Sí? Entonces, el agua... Gerald, qué pena, hay un micrófono ahí, si lo puedes inactivar. Ah, sí, ya. Pensaba que eras tú. Ahí está. No. Sí, mira, entonces, lo que te explicaba, y hay moléculas de agua. Estas moléculas de agua en condiciones normales, lo que ellas pretenden es hacer desorden. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, una molécula de agua siempre va a atraer a otra molécula de agua. Y esa atracción lo que va a generar es que ellas dos se junten. Qué pena, Gerald, ahí te aporto algo. Bueno, como para que nos quede claro el concepto. Sí, lo que estás diciendo totalmente, y qué pena que yo me meta aquí. No sé si lo dejamos para el final o vamos haciendo las intervenciones.
Según las leyes de la física, la entropía lo que nos dice es que toda sustancia, el futuro perfecto de toda sustancia... Disculpe, doctor Hernán, qué pena interrumpirlo. Sí, dejamos los aportes y las preguntas para el final. Ahí lo podemos ir anotando en el chat, como para irlo tomando como en cuenta y entrarlo a tema de discusión. ¿Listo? Perfecto, dale, gracias. No, sí, ok, gracias. Bueno, pero es válida la intervención del doctor Hernán y bueno, y finalmente, hacia donde quería llegar con esto, con relación a la tensión superficial, es que en condiciones normales, como les estoy diciendo, las moléculas de agua que se encuentran contenidas en el alveolo pulmonar, producto del intercambio gaseoso, ellas van a encontrarse en esta hipofase, ¿sí? Que va a estar contenida a su vez por un producto que se llama surfactante. El surfactante va a ser las moléculas que no van a permitir que se dé la unión de estas dos interfaces, que se respeten ambas interfaces. La interfase aire-agua. Por esa razón, la tensión superficial del alveolo la confiere el surfactante, porque es quien no permite que esta barrera o esta interfase se rompa, o esta relación se rompa, sino que por el contrario, las moléculas de agua se encuentren en una parte y las moléculas de aire se encuentren dentro de otra área, ¿sí? Una vez más les explico, físicamente, el concepto de tensión superficial es la fuerza de atracción de moléculas de agua que no permiten la unión con otra interfase. En este escenario, como lo estamos viendo acá en el alveolo, con el aire, ¿sí? Y en el alveolo, esa tensión superficial se la confiere el surfactante, que va a ser la sustancia, pues, que va a intervenir durante este proceso. Ahora, ese gradiente de presión que se genera internamente en el alveolo, o también denominándose presión elástica de la tensión superficial, sumado a este rebote elástico, van a generar una presión positiva a nivel intrapulmonar. Esa presión positiva a nivel intrapulmonar, que es de al menos 5 milímetros de mercurio, van a condicionar que la presión sea supraatmosférica. Y se va a cumplir el mismo principio, ley de Boyle-Marriott. Hay mayor presión en esta área que en esta otra se da un movimiento de aire mediado por gradiente de presión. Es decir, se va a producir el proceso de expiración. Ahora bien, para poder explicar el concepto anterior en esta curva de presión-tiempo, vemos entonces que el proceso de expiración inicia justo cuando finaliza el proceso de inspiración y que se va a generar en este un gradiente de presión positivo que está mediado por la elastancia pulmonar y además de eso por la tensión superficial o por la presión de la elastancia superficial. Ambas presiones van a condicionar que el pulmón retorne a su estado basal otra vez y expulse todo el volumen que fue captado durante el proceso de inspiración. Cuando ya el pulmón llega a ese punto máximo de exhalación y obviamente ya queda un volumen crítico a nivel alveolar, va a permitir que el proceso a que nuevamente esa presión positiva que se generó vuelva a igualarse a la presión atmosférica, denotando de esa manera la finalización de la expiración. Aquí, en esta gráfica, podemos definir dos cosas importantes. Lo primero es que el proceso de inspiración, una vez más se lo repito, es un proceso activo porque necesitamos de un trabajo respiratorio para que se dé. Y el proceso de expiración es un proceso pasivo porque es el resultante de la inspiración. Es decir, aquí no va a haber un trabajo real. El trabajo resultante de la inspiración es lo que va a generar que la expiración en condiciones normales se dé. ¿Sí? Porque en condiciones forzadas ya es otro el escenario. Y el segundo término que vamos a encontrar es el tiempo que se toma la inspiración y la expiración, viendo que la inspiración va a tomarse un tiempo aproximado de 2 segundos y la expiración un tiempo aproximado de 4 segundos. Por esta razón, y es aquí en donde nace el concepto de relación inspiración-expiración, que es un parámetro ventilatorio que utilizamos comúnmente, en donde vemos que ese tiempo, esa diferencia o esa relación, perdón, va a ser igual a 1-2, ¿sí? 2 segundos, 4 segundos. De ahí va a surgir ese concepto. Bueno, los volúmenes que ingresan al pulmón van a ser también o pueden ser cuantificados a partir de un artefacto que nosotros conocemos que se llama espirómetro. Durante el proceso de inspiración normal,
vemos que el aire que es ingresado a los pulmones y que en condiciones normales va a estar medido por 2 niveles, va a llamarse volumen tidal o volumen corriente. Es por eso entonces que el volumen corriente vamos a definirlo como el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal. ¿Sí? Los 2 niveles que lo medían van a ser el nivel inspiratorio residual y el nivel expiratorio residual. Estos 2 niveles son los que van a nivel inspiratorio en reposo y nivel expiratorio en reposo. Son los 2 niveles que van a permitir que se dé un volumen tidal, ¿sí? En condiciones normales, en la literatura se encuentra que es de 6 a 8, hay algunos otros que son más amplios, de 4 a 10. En definitiva, lo importante para saber es que un volumen aproximado de 500 ml. A partir de aquí, de este nivel, ¿sí?, de inspiración en reposo, se va a generar un segundo nivel, que va a ser el nivel inspiratorio máximo. ¿Sí? Que eso es cuando nosotros realizamos una inspiración máxima. Esa inspiración máxima desde un nivel basal, ¿sí?, de un inspiratorio en reposo hasta un nivel máximo, va a ocasionar el segundo volumen, que se llama volumen de reserva inspiratoria. El volumen de reserva inspiratoria va a ser el volumen adicional del aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal, ¿sí? Y va en condiciones normales a ser de 30 a 40 ml por kilo y aproximadamente va a ser unos 3.000 ml aproximadamente. El tercer volumen que se va a generar va a ser el volumen de reserva expiratoria, que este volumen de reserva expiratoria va a ser el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una aspiración forzada. Desde el final de una expiración de un volumen corriente, que es lo fundamental y diferente en comparación al volumen de reserva expiratoria. Y finalmente nos va a quedar un volumen restante dentro de los pulmones, que ese no va a salir ni ingresar, siempre se va a mantener a nivel basal, que va a ser el volumen residual. El volumen residual entonces es el aire que cae en los pulmones después de cada aspiración forzada. Este pues va a ser igual de 25 a 30 ml por kilo y aproximadamente van a ser 1.200 ml lo que siempre van a quedar contenidos dentro del pulmón. Y son los que este volumen es el que va a condicionar de que quede ese volumen crítico en cada uno de los alveolos y va a evitar el colapso alveolar. Ahora, la unión de cada uno de estos volúmenes nos va a ocasionar la aparición de las capacidades. Las capacidades son definidas como la sumación de cada uno de los volúmenes pulmonares. Encontramos, por tanto, a la primera de estas capacidades, que es la capacidad inspiratoria. Esta es definida o es igual al volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, como vemos acá. La otra capacidad que vemos es la capacidad residual funcional, que esta va a ser igual o a la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. La capacidad vital va a ser la suma de todo lo que va a ingresar al pulmón y todo lo que va a salir del pulmón, es decir, volumen de reserva inspiratoria, volumen tidal y volumen de reserva expiratoria. Y finalmente la capacidad pulmonar total va a ser la sumatoria de todos los volúmenes que van a participar dentro del pulmón, tanto inspiración, expiración y el que queda colectado dentro de él para evitar el colapso de los alveolos, ¿sí? En condiciones normales, esta capacidad pulmonar total va a ser de 5.800 ml, lo cual es lo que va a condicionar el volumen total que en condiciones normales vamos a aplicarles a nuestros pacientes. Esto variará según el peso, que aquí pues le doy un intervalo de ml por kilo para que lo tengamos en cuenta en nuestros pacientes de cuál es ese volumen máximo que podemos pasar. La ventilación pulmonar, al igual que el gasto cardíaco, es una medida que se puede estimar a partir de una frecuencia de un volumen. Por esa razón, el volumen minuto ventilatorio va a estar determinado por el volumen tidal, ¿sí?, que va a ser el volumen, y la frecuencia respiratoria. En este escenario, bueno, sería la frecuencia que nos va a permitir que demos un volumen adecuado a nuestro pulmón. Cuando se hace una multiplicación de estas dos constantes, vamos a obtener que finalmente en un paciente, bueno, que ponemos basalmente de 70 kilos, y que esté respirando 12 respiraciones por minuto, este volumen minuto en ese paciente va a ser de 6.000 cc por minuto, lo cual va a ser cercano a la capacidad pulmonar total en nuestros pacientes. Pero ojo, ¿será que todo ese volumen de aire que está ingresando al sistema respiratorio va a participar en el intercambio gaseoso? O sea, todos esos 6.000 llegan al alveolo y participan en el intercambio gaseoso. La respuesta a eso es no. ¿Por qué no? Para responder esa pregunta, vamos a analizar al volumen tidal.
El volumen tidal va a estar definido por el volumen de la vía aérea muerta, que recordemos y anteriormente lo repasamos, sumado a la vía aérea alveolar. Sumado a la ventilación alveolar. La ventilación de la vía aérea muerta, en condiciones normales, el espacio muerto anatómico va a estar calculado aproximadamente en 2 ml por kilogramo, que eso serían más o menos unos 150 ml. Y recordemos que la zona respiratoria va a ser ese espacio muerto pulmonar que, a pesar de que está bien ventilado, está pobremente perfundido. Dentro de esa zona respiratoria, se va a encontrar este espacio, ¿sí?, muerto pulmonar, que, como les digo, va a estar bien ventilado pero pobremente perfundido. La unión de ese espacio muerto anatómico junto a este espacio muerto pulmonar va a condicionar o va a fundamentar el espacio muerto fisiológico. Este espacio muerto fisiológico, como les digo, en términos generales, va a ser aproximadamente el 30% del volumen tidal, que serían, como les dije, más o menos 150 ml. Para poder calcular el espacio muerto fisiológico existe esta ecuación que se llama ecuación de Bohr, la cual se determina a partir de la presión arterial de CO2 menos la presión expirada de CO2 entre la presión arterial de CO2. De esta manera podemos determinar cuál es el espacio muerto fisiológico en nuestros pacientes. La otra variable que tenemos que evaluar es la ventilación alveolar. La ventilación alveolar, ¿sí?, es ese volumen que llega tras la entrada de cada aire que se recambia o cada aire que va a entrar al pulmón, ¿sí? Entonces, y que va a llegar a esta área, a la unidad funcional, ¿sí?, que son los alveolos. Entonces, para que eso se pueda dar, los alveolos necesitan de ciertos, digamos, escenarios que permitan que ellos puedan cumplir con su función. Y que además de eso puedan almacenar el volumen de aire que va a ingresar a estos. Esas tres propiedades fundamentales van a ser la relación ventilación-perfusión óptima, la tensión superficial otra vez y el volumen crítico. La ventilación-perfusión óptima es definida como la proporción equitativa entre ventilación y perfusión dentro de una unidad pulmonar funcional, es decir, dentro de una unión alveolo-capilar. Estas van a ser estas se van a encontrar principalmente localizadas en la zona 2 pulmonar de West, que bueno, más ya en la próxima charla vamos a estar hablando un poco de circulación pulmonar, zonas de West y todo este aspecto. La segunda área es, o propiedad va a ser la tensión superficial, que como bien les dije, va a ser esa fuerza de atracción que va a tener las moléculas de agua para evitar la unión con otra interfase, que en este escenario dentro de los alveolos sería el gas. Dicho de una manera más práctica, es esa fuerza que impide que el alveolo colapse y se mantenga esa interfase gaseosa íntegra y no se una con las moléculas de agua, para que obviamente estas no se cohesionen y encharquen a ese alveolo. Y finalmente encontramos al volumen crítico, que el volumen crítico es ese volumen resultante tras un periodo de tanto de inspiración como de expiración. A partir del volumen crítico es que el alveolo se expande. Y a partir del volumen crítico es que, o hasta el volumen crítico, ese alveolo se desinfla, ¿sí? Nunca el alveolo va a desinflarse totalmente, ni nunca el alveolo va a expandirse más de lo que puede, gracias a esta propiedad. Y esta propiedad, ¿por qué? ¿Quién, digamos, medía cuánto el alveolo debe expandirse y cuánto el alveolo debe relajarse? Bueno, el volumen crítico va a estar determinado por estas tres propiedades. La primera de ellas, el surfactante. Como les dije, gracias al surfactante es que se da la tensión superficial entre estas dos interfaces, aérea y agua, lo cual va a condicionar a que no se produzca el colapso alveolar. La otra condición que evita el colapso alveolar es la ley de Laplace. Esta ley lo que nos permite establecer es que la tensión superficial, que la presión necesaria de un alveolo para que éste se expanda va a ser directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional a la resistencia, al radio del alveolo. En otras palabras, más práctico, entre más grande sea
el alveolo, entre más grande tenga el radio ese alveolo, la presión para llenar este alveolo va a ser mucho mayor. Y obviamente, entre menos grande sea un alveolo, la presión para llenar ese alveolo será mucho menor. La otra propiedad fundamental que va a evitar el colapso alveolar va a ser la interdependencia alveolar y la ventilación colateral. La interdependencia alveolar va a ser una propiedad que vamos a encontrar en todos los alveolos. Y recuerdan cuando les decía lo de la segmentación pulmonar, que a pesar de que están divididos en segmentos, estos no van a estar totalmente divididos. Bueno, es por esto, por la interdependencia alveolar. Cada alveolo se va a encontrar comunicado uno con otro, y esa propiedad va a permitir que si un alveolo trata de colapsarse, el otro alveolo trata de generar una presión suficiente para que éste no lo haga. Y la otra condición es la ventilación colateral, que esta ventilación colateral va a estar regulada por estas ultraestructuras a nivel del saco alveolar, que son los poros de Kohn, y que va a ser lo que comunica un alveolo con otro, los canales de Lambert, que son los que comunican un conducto alveolar con un alveolo, y los canales de Martin, que son los que comunican dos conductos alveolares. Entonces, dicho esto, y sabiendo ya por qué el alveolo no colapsa y cuáles son las propiedades que permiten a que ese volumen de aire entre al alveolo, vamos a analizar entonces cómo está constituido o de qué depende la ventilación alveolar. La ventilación alveolar va a depender tanto de la presión atmosférica como de la presión de agua del aire que va a ingresar. Es por eso que esta diferencia es una constante que es de 0.86. Esa constante va a estar multiplicada por el consumo de CO2 y a su vez va a estar dividida por la presión parcial de CO2. Esto es una fórmula que es mucho más numérica que aplicable. La fórmula más aplicable y que en la práctica clínica podemos hacer mucho más fácil y que nos va a poder denotar de una manera más aproximada cuál es la ventilación alveolar de mi paciente es esto. BT menos BD, es decir, volumen tidal menos volumen de espacio muerto por frecuencia respiratoria. De esta manera determinamos nuestra ventilación alveolar. Y así sabemos nosotros que esta puede oscilar entre 4 a 5 litros por minuto. Si nos damos cuenta entonces de una ventilación minuto inicial de aproximadamente 6.000, vemos de que la ventilación alveolar real que va a llegar la ventilación que va a llegar realmente al alveolo va a ser aproximadamente de 4.200 si reemplazamos los mismos valores que antes determinamos. Estos 4.200 son los que realmente van a participar en el proceso de hematosis o intercambio gaseoso. Ahora bien, ya hablamos de presión, volumen, distensibilidad, elastancia, hablamos de sus determinantes. Sin embargo, es importante también repasar y saber que además de presión y volumen existe un flujo. Hemos hablado de la presión, del volumen, y lo que permite que todo esto se dé, el flujo. ¿Cuándo vamos a hablar? Bueno, ese va a ser el siguiente punto a evaluar porque obviamente es fundamental para que todo este proceso se dé. Y de lo otro que vamos a hablar también es de la resistencia, que es otra de las propiedades de la mecánica ventilatoria que va a permitir que se dé todo el proceso también de intercambio gaseoso. Primer término, flujo. El flujo va a ser el movimiento de moléculas de líquido o gas a través de un conducto a una velocidad dada. ¿Por qué hablo de líquido o gas? Bueno, porque esto también va a tener sus respectivas fórmulas físicas que no quise traer para no entrar en una clase de física, sino que por el contrario hacer un poco más práctico. Únicamente vamos a repasar una de ellas porque es la que nos va a permitir entender cuándo un flujo va a ser, por ejemplo, turbulento y cuándo va a ser laminar, de una manera práctica. ¿Sí? Entonces, como nos damos cuenta, existen unos tipos de flujos, que va a ser turbulento, transicional y laminar. El flujo turbulento es el que vamos a encontrar sobre todo en las traqueovías grandes, el transicional en las ramificaciones y el laminar en las vías periféricas. Frente a esto nos podemos dar cuenta a grosso modo de algo, y es que el flujo va a depender a la estructura o a el radio por donde va a transitar ese aire que va a ingresar. Y entre más pequeño sea el espacio, mucho más laminar va a ser. Entre más grande, más turbulento. Es por esto que existe este número o esta regla numérica que es el número de Reynolds. El número de Reynolds lo que nos permite establecer y determinar es cuándo un flujo va a ser turbulento o laminar. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice
La fórmula nos dice que a un radio, que a una viscosidad y a un volumen dado entrante sobre ese conducto, el número de Reynolds va a ser directamente proporcional. En cambio, que va a ser inversamente proporcional a el tamaño de los conductos. ¿Qué quiere decir con esto? Perdón, va a ser directamente proporcional a la viscosidad del aire que va a ingresar. ¿Qué nos quiere decir esto de manera práctica? Que entre mayor sea la viscosidad de un flujo que va a entrar al sistema, este va a ser más laminar, mientras que menor sea la viscosidad, este flujo va a ser más turbulento. De la misma forma, entre mayor sea el radio o la velocidad o la distancia del conducto por donde va a pasar ese gas, entre mayor sean algunos de estos tres determinantes, menor va a ser el flujo de gas, es decir, va a ser mucho más turbulento. Y entre menor sea alguno de estos tres determinantes, va a ser más laminar, que es lo que finalmente vimos aquí, ¿sí? Entre menor sea el radio, la velocidad con que entre el flujo y además de eso también la distancia, ¿sí? Entre más cortito sea. Todo eso va a determinar para que el flujo sea más laminar. Y por otro lado, la viscosidad, que entre más viscoso sea el gas que va entrando, obviamente también va a ser más laminar. El otro concepto que tenemos que repasar es la resistencia. Claramente, por ser una estructura que va a estar determinado por presión y volumen, existen también estructuras que van a presentar cierta resistencia para que este flujo pueda entrar. Los determinantes de la resistencia que se denominan acá en la literatura, bueno, encontramos estos determinantes va a ser el volumen, la velocidad, la forma de flujo, la permeabilidad de la vía, el calibre de la vía, la longitud de la vía y la viscosidad del gas. Estos tres últimos son los que van a condicionar a que la resistencia a nivel alveolar o a nivel de la ventilación se den. Claramente vamos a poder verla aplicando la ley de Pusido. Esta ley lo que nos establece es que la resistencia de las vías aéreas va a ser igual a la viscosidad, ¿sí? Va a estar directamente relacionada con la viscosidad y la longitud de la vía aérea y va a estar inversamente relacionada con el calibre de la vía o el radio de ese conducto, lo cual nos quiere decir que ante un menor calibre, mayor será la resistencia de la vía aérea y entre un mayor calibre, menor será la resistencia de la vía aérea. De la misma forma, entre mayor sea la viscosidad o la longitud, va a ser mayor la resistencia y entre menor sea la viscosidad y la longitud, menor va a ser también la resistencia de esa vía aérea. Un concepto importante que nace a partir de la resistencia en la compresión dinámica de la vía aérea. Esta compresión dinámica de la vía aérea es la que vemos, por ejemplo, cuando se dan volúmenes bajos a nuestros pacientes. ¿Qué pasa cuando se da un volumen bajo por debajo del volumen alveolar o del volumen minuto? Lo que va a suceder inmediatamente es que no se van a vencer ni los gradientes de presión ni tampoco se van a generar volúmenes adecuados para que se den las aperturas y los cierres de las presiones internas a nivel pulmonar. Lo que sucede a continuación es que la vía aérea superior, en busca de poder ingresar a una mayor cantidad de oxígeno, va a aumentar la presión a este nivel y va a condicionar a que obviamente, por tratar de querer aumentar la presión a nivel intrapulmonar, tratando de cerrarse aún más, ocasiona un colapso de esta y finalmente pasa esto, que es la asfixia. Esto lo vemos claramente en los pacientes que son expuestos a altitudes muy altas, hablo de altitudes espaciales, que es lo que pasa en el espacio, o por el contrario, latitudes muy bajas, lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona está a altas profundidades del mar, ¿sí? Finalmente, dentro de la ventilación pulmonar encontramos el trabajo respiratorio, que es como un resumen de todo lo que hemos dicho. El trabajo respiratorio es ese trabajo generado por el sistema respiratorio para que se den tanto la fase inspiratoria como la fase expiratoria. Esta va a estar o va a ser el resultante de la integral tanto de la presión por el volumen. Dicho en términos mucho más fáciles, vamos a entrar a evaluar estas gráficas de volumen-presión. Dentro de la gráfica de volumen-presión del trabajo respiratorio, vemos que se diferencian tres curvas y además de eso se diferencian tres fases que vamos a entrar a evaluar.
Las tres curvas que se generan son la curva inspiratoria que va de la A a la C, la curva expiratoria que va de la C a la A y la distensibilidad pulmonar que va de la A a la C, es decir, AFC. Esta curva triple o estas triple líneas que se conjugan entre sí se va a llamar histéresis pulmonar y es la que nos va a permitir poder evaluar el trabajo inspiratorio, el trabajo expiratorio y la capacidad del pulmón de distenderse, que, bueno, va a ser una de las curvas que vamos a estar evaluando. Iniciar, ¿no? Para poder iniciar hablemos de plenas de... Durante la inspiración se va a producir un triple trabajo. ¿Por qué? Porque primero que todo se debe dar una activación de los músculos. Esa activación de los músculos va a ocasionar que se genere una distensibilidad, que el volumen resultante ingrese y de esa manera las presiones nuevamente van a caer a su volumen basal. Es decir, va a hacer este movimiento, un proceso de inspiración, apertura de todos los músculos inspiratorios. Va a haber una zona basal que es la que va a estar condicionada por la relajación de los músculos y finalmente una igualación nuevamente de la presión al estado basal. Este trabajo, si se dan cuenta, tiene una fase activa y ya una fase que va a ser más que todo pasiva o resultante. Ya para evaluarla, digamos, de un modo más detenido, vemos entonces que la fase inspiratoria va a estar contenida en este primer proceso y la fase ya final de la inicio de la inspiración y la fase final de la inspiración va a estar continuada ya en este proceso. Como les dije, esta fase va a ser más activa y esta fase va a ser ya la resultante de esta primera fase activa. Y ya dentro del proceso de expiración encontramos y vemos y analizamos que va a haber ya una deflexión que va a ser negativa. Mientras acá hay una deflexión positiva, acá en esta hay una deflexión negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí sí realmente hay un trabajo porque hubo que vencer un volumen a partir de una presión dada. En cambio, que durante ya el proceso de expiración, esa presión lo que va a hacer es ir perdiéndose de a poco para que el volumen que se encuentre internamente vaya disminuyendo hasta otra vez regresar al volumen basal. ¿Sí? Con esto podemos concluir entonces que el volumen expiratorio, como les dije, va a ser un resultante del trabajo inspiratorio. Porque si se dan cuenta, aquí sí se genera un vencimiento o una lucha de la presión y se genera por tal un trabajo que gasta energía. Y ya acá lo que hay es un retroceso o un reposo nuevamente de tanto de los músculos como también de las presiones internas que se encuentran a nivel pulmonar. Y finalmente la histéresis pulmonar, que es lo que les dije, es la que va a integrar el proceso de inspiración, expiración y distensibilidad pulmonar. Si esta histéresis tiene una desviación hacia la derecha, va a decirnos que se necesita una mayor presión para meter un volumen X que permite una ventilación adecuada. Y si se desvía hacia la izquierda, va a decirnos que se necesita un menor volumen para poder llegar a una suficiente presión que logre vencer la presión atmosférica. Esto va a variar en dependencia de condiciones que pueden tener nuestros pacientes. En el caso de desviaciones hacia la derecha, son pacientes hipocosos asmáticos, desviaciones hacia la izquierda, pacientes que tienen atelectasia, por ejemplo, o procesos enfisematosos. Bueno, con eso concluimos en el día de hoy, para no hacerlo más largo, y ya quedará para una segunda parte de temario. Así que, bueno, eso sería todo. Ahora sí, a partir de ahora, abre debate para hacer preguntas, dudas o conceptos o inclusive compartir cosas que no se han dicho hasta el momento y así poder nutrirnos más. ¿Quién quiere tener la... Doctor Gerald, no, de antemano muy buena su charla, la verdad recordamos muchas cosas, excelente, una charla para, diría yo que de residente segundo año, maneja muy bien todo lo que es la fisiología pulmonar. No, si me gustaría, no sé si alguien tiene alguna otra anotación que la diga primero y si gustaría me colocaras nuevamente ahí para unos pequeños aportes, ¿oíste? Dale, vamos a ponerlo. Vamos a ver, lo de la tensión superficial, ¿no? Es donde... Sí, ahí quería aportar algo. A ver, aquí. Aquí está la diapositiva.
Listo, doctor Hernán. Bueno, ahí decíamos, bueno, tu explicación fue extremadamente física, que es importante entender que esto es más que todo unas relaciones físicas con unas constantes matemáticas. Entonces, bueno, importante tener claro que la presión atmosférica no es la misma presión pulmonar, la presión pulmonar total. Como lo decía, hay varias presiones que a su vez son negativas, las presiones intratorácicas son negativas y que sí dan como resultado cero, pero que en realidad no tienen o sea, no son equiparables, porque la mayor presión negativa que tenemos a nivel torácico es la presión pleural. Es la presión pleural que ejerce y se da negativa porque se está dando por ella misma. ¿Por qué por ella misma? Porque hay una parte que va parietal y hay una parte que va al mismo órgano. Entonces ella lo que crea es un espacio vacío que, como tú lo indicas, hablaste algo del agua, del líquido ahí. Ojo, que el líquido ahí lo que hace es que quita ese vacío. Ese vacío es el que garantiza que se dé una presión negativa. Por lo menos, por lo mismo, mira que en el derrame pleural o en los terceros espacios se pierde esa negatividad que tiene ese espacio y es donde se dan los colapsos pulmonares. Entonces es importante decir que lo que garantiza la presión pleural no es el líquido ni el agua, por así decirlo, el vacío. Entiéndase por vacío un espacio en el que no hay ninguna sustancia y que las fuerzas externas son las que hacen que la estructura esté abierta. Ahí, bueno, adelante, Gerald. Adelante. Esto, bueno, importante lo que dijiste aquí, que lo explicaste muy bien, lo de la inspiración y expiración. Bueno, hay una ley natural. Hay una ley natural, incluso hasta en la Biblia está, que si lo extrapolamos a la ciencia que nos dice, no sé, no recuerdo, pero creo que en el Génesis que cuando se va Adán, Jesús le dice, trabajarás y todo lo ganarás con el sudor de tu frente. Entonces, si eso lo extrapolamos a la ciencia, ¿qué nos dice? Que siempre lo que obtengamos para nuestro consumo nos costará. Siempre lo que salga de nosotros no nos costará porque es un desecho. Entonces, siempre nos gastamos más energía en la masticación que en la defecación, aunque algunas personas crean que el hacer fuerza en el tema haga que gastemos más energía, no, pero gastamos mucho más energía en la absorción de nutrientes que en la eliminación de desechos. Casi siempre tiende que ese desbalance sea a un efecto pasivo, como lo dijo el doctor Gerald. Entonces, en este sentido, a nivel respiratorio ocurre totalmente igual. Como tenemos un espacio negativo, que es el torácico, tenemos que vencerlo, o bien sea estamos en déficit, tenemos un volumen o una presión negativa intrapulmonar, intratorácica, por así decirlo, tenemos que vencer esta resistencia, que bueno, como muy bien lo explicó el doctor Gerald, tiene que ver con muchos factores, el calibre del bronquio, si hay alguna patología estructural del pulmón, si hay algún cuerpo extraño ocupando la vía aérea que además ejerza una presión adicional. Entonces, siempre lo que sea para ingreso, para débito de nuestro organismo va a generar un costo, y eso es un costo energético. Eso fue lo que nos explicó el doctor Gerald. La inspiración nos va a costar. Por eso ya hoy en día se está acuñando más el término de parada inspiratoria más que parada respiratoria, porque la expiración es gratis. Entonces, ahí lo que tenemos que, y mira que lo que hace fisioterapia en ese sentido es iones que se hacen en el RCP, es sustituyendo la inspiración, no la expiración, porque la expiración, la sumación o sea, si dejamos el organismo quieto, el organismo expira, por así decirlo, de gratis. Por eso se está acuñando ya el término de parada inspiratoria más que parada respiratoria, como ahí, para que nos quede ahí un poquito más claro. Y había otra cosa que hablaste importante, adelante. Bueno, esto de los volúmenes sí es como más, es bien, está bastante denso. Bueno, esto de aquí,
es importante llegar atrás, ahí donde está el 6 en el volumen corriente o en el volumen tidal. Eso del 6 cc sobre kilogramos en el volumen tidal, eso no es estático. Eso es teniendo en cuenta, sobre todo, bueno, en 6 ya sabemos que es la constante de un adulto. Pero esto es bueno de que quede claro que ese 6 ahí donde dice 6 cc es dinámico teniendo en cuenta si es un pulmón sano o un pulmón enfermo y si es un niño o un adulto. ¿Sí o no? No sé Sí, si nos pueden dar. sí, hay connotaciones. Usted me disculpa, doctor Hernán, que ahí sí también yo apoye quizás el comentario, pero por lo menos, pues lo bien comprendido de la fisiología que hoy estábamos revisando es que este 6 correspondería a un peso predicho, o sea, un peso ideal. Y adicionado a eso, muy bien conocemos de que, bueno, hay ciertas condiciones que hacen determinantes la elección del volumen tidal, ¿sí? Por eso es oscilatorio de 6 a 8. Entonces, habría ahí que ver las connotaciones, ya serían patológicas, obviamente, del paciente, que ya es un tema, obviamente, que ahí lo revisaremos en proximidad, porque en prontitud, porque eso ya sería, pues, dado a la patología, ¿sí? Eso sería ventilación Muy mecánica. bien, Es que, ojo, muy bien, exacto. y disculpe que le interrumpe, es que es válido eso, doctor Hernán, pero es que recordemos que aquí estamos dando lo fisiológico, ¿no? Así Sí, es. sí, no, Como yo les dije, o sea, está claro. el volumen, ¿sí? Sino para El que, volumen por ejemplo, ahí vi que varía. está, ahí vi que está, no sé si ya se desconectó, está Karen Sí, Chavarro, que están es todos fisioterapeuta. los terapeutas respiratorios. Está Sandra, creo que también la vi. Entonces, bueno, y ahí lo del volumen minuto, lo que quiere la naturaleza o lo que quiso Dios fue que no se dio totalmente, pero lo que quiso Dios es que por lo menos la mitad de la sangre en un minuto se oxigenara. Más o menos 12 litros es lo que se logra circular más o menos en un minuto. Entonces, más o menos esa es la fórmula, la mitad, 6.000. Correcto. Exacto, que más o menos la Mira, mitad. ese aporte está fantástico, porque cuando vayamos a dar circulación pulmonar nos vamos a dar cuenta que en dependencia del volumen que va a ingresar, hablando del flujo sanguíneo que va a ingresar, también esa proporción se guarda, ¿no? Y tiene que ver mucho con este volumen minuto. Así como tú lo dices, aproximadamente el 50% del volumen sanguíneo que ingresa por minuto a este circuito o circulación menor se va a ventilar, ¿sí? Gracias a este proceso, ¿no? O a este volumen, digamos, mandatorio que se le da durante cada una de la ventilación. Mira, Hernán, pero para poder digamos, explicar, no explicar, ¿sí? Sino, digamos, no hacer que se entre en confusión con las presiones que juegan un papel fundamental acá. A ver, es que tanto inspiración como expiración tienen unas presiones y unos volúmenes basales, y cada una de ellas tiene unas presiones específicas para que se dé su proceso, ¿sí? En la inspiración, como vimos, el equilibrio entre presión atmosférica y presión alveolar o intrapulmonar, que va a ser la misma, es lo que va a condicionar que un pulmón esté en reposo, cuando estén en equilibrios. Y frente a eso sí tengo que decirte que sí se encuentra en equilibrio, porque es que son dos recipientes comunicados. Es que acá lo que vemos es que los pulmones, en el proceso de inspiración, los pulmones y la atmósfera están comunicados a partir de un conducto, que es la vía aérea. Cuando existe una comunicación por un conducto entre un espacio, que es atmósfera, y otro espacio, que son los pulmones, van a igualarse las presiones, ¿sí? ¿Qué es lo que ayuda a que el proceso de inspiración y expiración se dé? Que se generen gradientes de presión. En el caso de la inspiración, una presión infraatmosférica. Y en el caso de la Exacto. No, sí, es que estamos de acuerdo en el concepto. Supraatmosférica. Estamos de acuerdo en el concepto. O sea, no estoy diciendo que la diferencia no sea cero. O sea, cuando digo que la diferencia es cero, es que sí es igual. Correcto. No, es que recuerda que estoy dando valores relativos. Exacto. No, lo que te estoy diciendo, lo que quería yo como que quedara claro es que la presión intraalveolar o la presión intrapulmonar es negativa. O sea, que ya tiene una carga, dando un resultado cero, ya tiene una carga. Y como tú bien lo estás diciendo, que para que se pueda dar una inspiración, no crece positivamente, sino que crece negativamente el resultado.
la carga. Bueno, ya ahí sí comprendo un poco más lo que está diciendo. Bueno, pero fíjate, o sea, la presión al violar en condiciones basales es igual, Si es cero, ¿oíste? Pero la que sí varía es la presión pleural, que esa sí va a ser exacto, que se vuelve más negativa. que se Que se vuelve vuelve más más negativa. Correcto, eso sí, Exacto, eso eso es lo sí. que quería Perfecto y decir. claro, se produce un gradiente negativo para que se pueda dar la inspiración y ya. Ese gradiente es el que se Pero sí. pierde como cuando se ocupa o cuando, por ejemplo, una puñalada, ahí se pierde el gradiente negativo. O cuando se ocupa la pleura con un derrame pleural, un empiema o líquido o una falla cardíaca descompensada, ahí se pierde el gradiente negativo y es donde el paciente tiene que hacer un esfuerzo mayor inspiratorio para poder expander el pulmón. Sí, correcto, así es, así es. Así es, doctor, ¿no? Bueno, no sé. Pero no, en términos generales, excelente tu charla, Gerald. Aquí públicamente te digo que de las charlas de esta fisiología pulmonar de residentes que en mi vida he visto de primer año, la tuya ha sido la más completa y no soy lambón. La idea de esto, doctor Hernán, Doctor Hernán, qué sincero. no, la idea de esto es más que poder calificar si es de un médico general, un residente, un especialista, es poder nuevamente ir recordar estos conceptos que si bien de pronto... No, a lo que voy, no por calificar, Gerald, sino que esto es un tema denso, esto es un tema bastante denso. Sí, Un claro. tema bastante denso. Y entenderlo, imagínate, de manera Difícil, es sí, muy difícil complejo, de es muy manejar. complejo. Y entonces, nada, yo pienso que, bueno, agradecerle por su felicitación, ¿vio? Porque de manera sincera la siento. Y la idea con esto es generar mayor inquietud en cada uno de los participantes de hoy, para que en la próxima sesión que vayamos a tener, que vamos a ver si dejamos para el día jueves, doctora Blanca, a la misma hora, 8, podamos terminar de concluir con el resto de temario que se va a interconectar con este proceso inicial, ¿no? De ventilación pulmonar. ¿Y esta ya la presentaste o no? ¿O estás en fogueo? No, ya. Ya. ¿Cómo te fue? Bien. Sí. Doctor Qué Hernán, bueno. por interno después le pregunta, por favor, doctor Hernán. Todo está No, siendo pero creo que ya grabado ahí. terminamos, ¿no? Bueno, chicos. Bueno, no, doctor Gerald, pues de antemano, de verdad, felicitaciones. Como colega, la verdad, como colega, me siento bastante feliz y contenta de recibir una charla como estas, de ver la calidad de charla que usted mismo ha creado, a la cual se le midió, porque valgo reconocer de que a mí me ha tocado bastante, el tiempo me ha tomado bastante tiempo estudiar todo esto en la fisiología pulmonar. Obviamente para nosotros dar un soporte tenemos que entender lo elemental y básico, y la unidad funcional del soporte ventilatorio es esto elementalmente, y usted lo ha hecho de verdad con toda la destreza y herramientas que fácilmente lo puede hacer un experto. De verdad, antemano, felicitaciones, una muy buena charla, gran charla. Qué bueno que habían asistentes de todo tipo, hay terapistas respiratorios, está también aquí apoyándonos, pues está aquí también recibiendo la charla nuestro ingeniero biomédico, que también es importante que conozca cada uno de estos aspectos. Están nuestros médicos, estaba integrado el doctor Fermín, yo lo vi, quizás tuvo algún problema de conexión. Y tenemos pues otro tipo de asistentes de tipo pues de otros centros hospitalarios, muy agradecidos, de verdad que hayan participado de este encuentro. Son uno de nuestros primeros encuentros de los muchos que seguiremos haciendo. Y nada, simplemente muchas gracias por este aporte, no solamente a nosotros, la mesa de trabajo de la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazaret, sino a cada uno de los profesionales que lo integran, porque sé que es de bastante ayuda recordar conceptos, retomar ciertas herramientas que son básicas, por lo menos para el buen entendimiento, obviamente conceptual de todo lo que es el soporte ventilatorio, y veo que es un gran comienzo de estos Ateneos. Tengo que empezar gimnasio, que yo quiero Sí, claro. ir a gimnasio.
Claro, de Karen, hecho, su micrófono está abierto. de hecho, Tralanca, no, gracias también por las felicitaciones y vale, la idea es eso, la idea es poder generar espacios para poder tener debate, resolver dudas y sobre todo interesar más a la gente en la clínica a poder vale, irse a las bases, ¿sí? Irse a las bases porque yéndonos a las bases muchas veces entendemos conceptos más adelantados, aplicados a la clínica. Entonces, repasar esto Así es. nunca está de más. La fisiología siempre es el principio para entender las cosas, tanto las cosas normales en el cuerpo como las patológicas y recordarlas, inclusive en muchos escenarios puede hasta darnos un foco o hasta una orientación de qué queremos pretender en los pacientes que, por ejemplo, estamos ventilando, ¿no? Y que actualmente, bueno, sabemos que es bastante frecuente encontrarnos este grupo de pacientes por lo que está pasando, ¿no? Así es, así Nos es. estaremos Bueno, viendo no sé, entonces, con el favor de Dios, el día jueves, ¿no? no sé si hay otro comentario como para cerrar la charla de alguien del grupo. No sé si Algunos de los tengan algún terapistas, no aporte. sé, quiero escucharlo, algunos Sí, terapistas, bueno, nuestros los terapistas. médicos también, además de doctor Hernán. No, es que la verdad fue bastante completa esa charla. Yo A creo que ver, son pocas las dudas. Son pocas la- las la- dudas, doctor las Jerry. charlas completas se miden por el número de preguntas que puedes hacer al final, no porque no. ¿Será? Cuando no quedan preguntas es porque o no se prestó atención o quedaron más embolatados. A No, ver, no creo. Ya Karen, sé por que hay favor, con una el pregunta. Karen, ¿alguna duda? Por favor. voy a poner ahí a Karen a poder ver qué pregunta va a tirar. A ver, pero no importa, no hay problema. De todas formas, Sí, así es. como les digo, ya se logró el objetivo, era utilizar este tema y bueno, ya después. Tiene oportunidad, Karen, de preguntar en la próxima sesión. Sí, ahí, Sí, ahí ya. tendrá oportunidad. Vengan, Bueno, anoten cositas y en verdad al final la idea es que generemos debate un poco y analicemos algunas cosas como hicimos hoy con el doctor Hernán. Los invito a todos a que en la próxima sesión hagamos lo mismo. ¿Cuál es el próximo tema, por favor? Y está a cargo tuyo, doctor Gerald. Sí, vamos a darle continuidad a fisiología, pero vamos ya a tocar los otros puntos que les dije, que es circulación pulmonar, difusión de gases, transporte de gases y regulación de la respiración, que me llevo casi el mismo tiempo, 40 a una hora, para revisar el Perfecto. temario. muy bien. Ok, bueno, les pido permiso que yo estoy de turnito. Hasta luego, gracias. Bueno, no siendo más, gracias a todos los asistentes y que tengan una feliz noche. Feliz noche.